Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 94, saludando con especial afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile que escucha nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero. Saludamos a toda la comunidad de la Universidad de Chile y en especial a la comunidad de nuestra facultad que se encuentra conmemorando 60 años de su fundación. Por eso vaya nuestro saludo a académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra unidad académica. Agradecemos también al equipo de Radio Universidad de Chile que hoy nos apoya en los radiocontroles, Camila González y Ariel Acevedo. Bueno, los saluda Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Y quiero informarles que en el programa de hoy tenemos de invitada a la ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Aysén Echeverri Escudero, que esperamos que en el transcurso del programa entonces podamos conversar con ella. Quisiera partir nuestro programa de hoy conversando con ustedes nuestra reciente visita que realizamos al Observatorio Rolf Cheney, que nos cursara el doctor Miguel Murphy, físico y hasta hace poco el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Norte, quien se desempeña actualmente como administrador científico de este centro astronómico observacional con motivo de la puesta en marcha de nuestro Centro de Estudios Cosmológicos, el primero en nuestro país. Así que esta visita ha sido realmente muy grata. Hemos gozado de un excelente anfitrión en esa oportunidad y obviamente le transmitimos a través de nuestra radio los saludos y la gratitud correspondiente a esta recepción que nos permitió conocer entonces este observatorio realmente importante en el norte de nuestro país. Estamos hablando que se ubica justamente en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta y a unos 40 kilómetros al interior del borde costero. Este centro astronómico, Nicolás Copérnico, de la Academia Polaca de Ciencias, es una entidad que forma parte del conjunto de observatorios europeos del European Southern Observatory, conocido como ESO, ESO, que es la sigla, y que entonces representa a un conjunto de países que hacen estas inversiones de construir grandes observatorios en nuestro país, y da la suerte, digamos, en estos momentos de que este observatorio Rolf Cheney, que se ubica en el Cerro Murphy, a una distancia muy cercana, un kilómetro aproximadamente del Cerro Amazonas, que efectivamente es en este cerro donde se está construyendo uno de los, diríamos, observatorios más importantes del mundo, y voy a brevemente en algún momento a describirlo. Sin embargo, ya en este observatorio que se conoce entonces con el nombre de Rolf Cheney, es un observatorio que se ha reconstruido en los últimos 4 años, se ha reactualizado toda su maquinaria y todo su sistema tecnológico de señales de detección, y ya se encuentra en operaciones nuevamente, marcando un nuevo capítulo en su historia de la observación científica ya de nuestro universo aquí en nuestro territorio nacional.
Para conocimiento de ustedes, este observatorio astronómico Rolf Chini, polaco, ¿ya?, está dedicado a uno de los proyectos conocidos como Proyecto Araucaria, que es una colaboración entre astrónomos de Chile, de Estados Unidos y Europa, enfocados en mejorar la calibración de la escala de distancias extragalácticas, una combinación de métodos mediante los cuales los astrónomos miden las distancias de los objetos estelares y galácticos que rodean nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estos datos obviamente son muy importantes a nivel internacional porque permiten determinar con mayor precisión lo que ocurre con la tasa de expansión del universo. Hoy día sabemos, a través de ya muchos estudios, incluso se han otorgado premios Nobel en esta dirección, de que nuestro universo está en una expansión acelerada, ¿ya? Y en ese contexto entonces se han producido algunas diferencias de medición entre lo que son las mediciones terrestres respecto de las mediciones satelitales, que también hay algunos telescopios que están circundando alrededor de la Tierra, pero mirando entonces el cosmos sin necesidad de tener que pasar también por la atmósfera terrestre, que actúa como un filtro para determinado tipo de radiaciones. Y en ese concepto se han observado algunas tensiones en el lenguaje científico que corresponde a diferencias de medición en lo que corresponde a esta expansión del universo, que también viene de alguna manera a afectar los cálculos que nos permiten determinar cuál es la vida que ha ido transcurriendo desde que se inicia nuestro universo hasta hoy, y por eso que es tan relevante entonces conocer estas mediciones que van a permitir ir clarificando entonces una serie de datos importantes para la astronomía y la cosmología. Las condiciones de observación de nuestro desierto de Atacama son únicas a nivel planetario. Y obviamente, dadas las condiciones geográficas, las condiciones meteorológicas que definen esta zona del desierto de Atacama, hacen entonces que estos cielos de este territorio tan árido, ¿no es cierto?, los cielos sean tal vez los mejores del mundo para la observación astronómica. Y no solamente está este observatorio que les mencionaba, ¿no es cierto?, de Rolf Chini, polaco, sino que está inserto también en un conjunto de otros telescopios en su entorno, como el que hoy día se está construyendo, el que se conoce como el ELT, Extremely Large Telescope, ya también de la ESO, de esta organización europea astronómica, que está actualmente en construcción al lado del Cerro Murphy, en lo que se conoce como el Cerro Amazonas. Y este observatorio que se está construyendo corresponde al telescopio más grande que se ha construido en nuestro planeta, y ya lo han apodado como el ojo más grande del mundo que mira al cielo, ¿ya? Hay nada menos que 17 países detrás de su construcción, 17 países fundamentalmente de Europa, que están preocupados entonces de llegar a obtener este gran, extremadamente grande telescopio. Este punto, que está ubicado, ¿no es cierto?, entonces en nuestro desierto de Atacama, hacia el sur de la ciudad de Antofagasta, también se encuentra cerca de otro gran telescopio, que se localiza en lo que se conoce como el Observatorio del Cerro Paranal. Y la gracia de toda esta agrupación de observatorios relativamente cercanos es que va a permitir entonces que se pueda compartir mucha tecnología, sobre todo en relación con la fibra óptica para Internet, y poder llevar toda esta información rápidamente entonces a los centros
universitarios y a los centros de investigación en Europa y otras partes del planeta. Y eso significa entonces que además se ha debido construir carreteras en el desierto que ya se extienden por más de 200 kilómetros para poder atender los requerimientos tanto en los procesos de construcción de estos observatorios astronómicos como en la mantención, en la alimentación, en todo lo que significa, digamos, la logística para quienes habitan entonces estos espacios observacionales nocturnos. ¿Mm? Eh, desde 2005, desde el año 2005 aproximadamente, esta organización europea ha estado trabajando para construir entonces este telescopio que va a ser un telescopio que se conoce como un telescopio óptico, vale decir, vemos en el rango visible del espectro electromagnético, lo que nuestro ojo puede ver, pero también a través de capturar la radiación infrarroja, que también permite tener otros campos de observación que no permite el rango visible. En ese sentido, este ELT, como Extremely Large Telescope, es un revolucionario telescopio terrestre que contará con un espejo principal de 39 metros de radio que estará compuesto por 798 segmentos hexagonales, individuales cada uno de 1,4 metros de diámetro, y será el telescopio de luz visible infrarroja más grande hecho hasta ahora en nuestro planeta. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la información para pasar entonces, como de costumbre, a un intermedio musical con la obra correspondiente a Luciana García, Mar Austral.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y les habla Raúl Morales, decano de la facultad. Habíamos estado conversando justamente sobre esta instalación del Gran Observatorio Astronómico, el ELT, en la región de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama, y como les comentaba, la posibilidad de haber visitado el observatorio astronómico vecino ya nos permitió entonces ver también cómo se ha ido avanzando en la construcción de este mega telescopio que se está haciendo. Se dice que este telescopio va a ser tan paradigmático como fue el telescopio de Galileo hace 400 años. Lo que vamos a poder observar en este nuevo telescopio van a ser las etapas más primigenias del inicio de nuestro universo. Por eso es que es tan relevante y se ha hecho una inversión tan gigantesca para construir este gran telescopio que va a observar en el rango de la luz visible y en el rango de la luz infrarroja. Bueno, en esa misma dirección quiero comentarles que nuestro Centro de Estudios Cosmológicos de la Facultad de Ciencias, que recientemente se aprobara en nuestra universidad su constitución, que va a estar inserto en la Facultad de Ciencias con la participación de nuestros 5 departamentos disciplinarios, departamento de matemáticas, de física, de química, de biología y de ciencias ecológicas, nos ha ido con los años permitiendo avanzar en estos estudios de cosmología, y justamente este Centro de Estudios Cosmológicos entonces lleva para nosotros el nombre de profesor Jaime Roesler Bonzi, un destacado científico, colega y profesor de nuestra facultad, y recientemente fallecido, y quien fue uno de los impulsores del desarrollo y la investigación también en el campo de la cosmología a nivel nacional y en nuestra facultad. Efectivamente, este centro de cosmología, al constituirse como un centro líder en investigación y formación académica, ofrecerá una serie de alternativas de especialización para estudiantes de pregrado y posgrado en este campo científico, con un enfoque integral y transdisciplinario que abre nuevos espacios de oportunidades entonces al campo académico, estudiantil y de investigación, así como a todo el medio nacional e internacional que se proyecta desde los cielos de Chile al estudio de la inmensidad del cosmos. Hasta la fecha, un total de aproximadamente unos 25 académicos se han ido sumando a constituir este centro y participar de él, en donde también estamos ofreciendo algunas asignaturas formativas en el campo de la física, de la química, de la biología, para constituir a nivel de la licenciatura lo que llamamos un minor, vale decir una certificación complementaria, en este caso en el área cosmológica, para quienes tienen formación científica básica. Y en ese concepto entonces estamos muy interesados en ofrecer áreas de desarrollo como la física cuántica y la física de partículas, la física molecular y estructura de la materia, en relatividad general, en espectroscopía atómica y molecular, y así podría seguir enumerándole otras áreas de la astrofísica, de la astroquímica y de la astrobiología, como también estudios biológicos en el campo de los microorganismos extremófilos que hoy día se encuentran en nuestras investigaciones, diríamos, realizadas en terreno, ¿no es cierto?, en los medios andinos, antárticos y en el desierto de Atacama. Junto con ello también todo lo que tiene que ver con evolución cósmica y evolución molecular de la vida, como grandes áreas de conocimiento que hoy día estamos explorando y que también estamos abriendo espacio para nuevas generaciones se sumen en estas áreas completamente nuevas, atractivas y de mucho interés a nivel planetario. Bueno, este Centro de Estudios Cosmológicos vamos a tener la oportunidad de inaugurarlo oficialmente ya el miércoles 11 de junio de este año.
Y para ello también tenemos algunos connotados invitados que queremos comentarles. Esta invitación a esta inauguración de carácter público y abierta la haremos en el campus Juan Gómez Millas, lugar de nuestra casa donde está la Facultad de Ciencias junto a otras facultades de la Universidad de Chile, y en esa oportunidad tenemos invitado para las conferencias principales de este día de inauguración a la doctora Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2021. Ella ha sido una destacada científica chilena que inició sus estudios justamente en la Universidad de Chile y desarrolló un máster o un magíster en astronomía para posteriormente doctorarse en astrofísica y técnicas espaciales en Francia, en la Universidad de París. Ella ha sido una destacada científica que entre los años 2007 y 2014 ejerció como directora del programa de astronomía de CONICET y posteriormente encabezó estudios en el año 2015 que condujeron a una publicación muy relevante en la revista Nature sobre una nueva forma de maternidad estelar, vale decir, una zona de incubadora de estrellas en lo que se encuentra en la zona de Wolf-Lundmark-Melotte, que está ubicada nada menos que a 3 millones de años luz de nuestro planeta Tierra. Así que ella ha recibido una serie de distinciones como una mujer destacada y será una de nuestras conferencistas de esa inauguración. También quiero comentarles que dentro de los invitados internacionales tenemos la participación del doctor Diego García Lambas, quien recibió uno de los premios más importantes de la comunidad astronómica de Argentina, el premio Jorge Sajade, y en ese contexto ha sido un destacado astrofísico que también tuve la oportunidad de conocerlo en Princeton hacia mediados de los años 80, y él efectivamente se doctoró en la Universidad Nacional de Córdoba. Él es oriundo de la zona de San Juan, estudió la licenciatura en astronomía y en física, y posteriormente entonces obtuvo su doctorado en astronomía, viajando posteriormente a una estadía postdoctoral en la Universidad de Princeton, donde trabajó con James Peebles, quien fuera ganador del Premio Nobel de Física en el año 2019. Así que él actualmente se desempeña como profesor del Observatorio Astronómico de Córdoba y ha sido un prestigiado científico que ha publicado fundamentalmente sobre lo que se conoce hoy día como la estructura en gran escala del universo. Así que él es otro de nuestros invitados para esta sesión inaugural que tendremos entonces el miércoles 11 de junio de ya cerquita. Viene mayo y viene junio para poder entonces compartir con ustedes esta gran celebración para nosotros como el primer centro de estudios cosmológicos en nuestro país. Bueno, vamos a pasar a las noticias de la radio a la espera de que nuestra ministra se pueda sumar entonces a nuestro programa. Cada foto guarda una historia, un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a ver Revelados. Ven a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados, conversaciones sorprendentes donde las imágenes cobran voz. Todos los jueves a las 22 horas por UChile TV. Presentado por Café Jacobs. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita a disfrutar la voz y las canciones del destacado cantautor nacional Alexis Venegas,
quien regresa a este escenario con un concierto titulado Gaviota a 4 guitarras. Junto a destacados músicos invitados, Alexis Venegas celebrará en Sala Máster el regreso a sus manos del máximo galardón obtenido en 2004 tras ganar el Festival de la Canción de Viña del Mar. Gaviota a 4 guitarras, junto a Alexis Venegas, en Sala Máster. Miércoles 30 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets y más información en salamaster.cl. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Hola, soy Luis Messina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Muy bien, estamos retomando nuestro programa Conciencias y Educación y en estos momentos entonces compartiendo con la ministra Aysén Echeverri Escudero, ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Bienvenida, ministra, y un agrado tenerla con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, muy contenta de estar acá. Ministra, mire, normalmente cuando conversamos con nuestros invitados, connotados personajes, ¿no es cierto?, del medio nacional, tratamos que también nuestros auditores, auditoras, conozcan un poco más de lo que ha sido su trayectoria juvenil, ¿eh? Y dónde nace, en este caso, este interés por el derecho y después migrar un poco hacia el campo científico. Pucha, es una buena pregunta. Uno decide lo que va a estudiar cuando es tan chico, ¿no? Uno es tan joven. Se cree muy grande a esa edad, pero es tan joven. Yo siempre fui mucho más científica en el colegio. Me iba bien en matemáticas y en física, esa era mi área. Pero un poco por rebeldía y un poco a través de la filosofía, que tuvo un profesor, filosofía e historia, tuvo un profesor de filosofía y un profesor de historia que fueron espectaculares. Siempre parece que en el proceso formativo escolar tenemos a alguien que nos marca un poco, ¿no? Absolutamente, y que me acompañaron como los últimos 2 años del colegio, gatillaron una curiosidad en mí por eso, pues por los temas sociales, por la comprensión del mundo desde las humanidades. Y quería estudiar historia, pero tuve una larga conversación con mi papá y terminó siendo derecho. ¿En qué colegio fue que realizaste tus estudios? En la Alianza Francesa, acá en Santiago. Acá en Santiago. Sí, acá en Santiago, en la Alianza. ¿Y de ahí migraste a la Universidad de Chile? Me fui a la Universidad de Chile. No debería contar esto, pero no importa. Quería estudiar historia, no era una opción, así que a último minuto, con los resultados en la mano, ya había que postular. Y mi primera opción era periodismo, no era derecho. Y no me alcanzó el puntaje. Entonces, segunda opción era derecho, que para sorpresa de muchos es porque entraba más gente. Entonces, los puntajes últimos en entrar eran más bajos. Y tenía que decidir entre la Católica y la Chile. Y derecho nunca lo había mirado, entonces no tenía ni una referencia. Y un compañero de colegio, hablé con él por teléfono y me dijo, no, pues sí, uno solo puede estudiar derecho en la Universidad de Chile.
dije, ya, pues, Derecho en la Chile, entonces. Y entré a esa facultad que, bueno, el lugar donde uno se forma en la universidad, ¿verdad? Y fue una muy buena decisión, fue una muy, muy buena decisión. Media azarosa, pero muy buena. Bueno, gran parte de nuestra formación escolar es azarosa en todas nuestras posibilidades de desarrollo futuro. Así es. Uno parte por un túnel y termina en otra salida muchas veces. Pero tengo entendido que también después de la Universidad de Chile te fuiste al extranjero, fuiste a hacer un posgrado. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. A ver, traté de arrancarme de Derecho toda la vida. Entonces, mientras estudiaba, quise hacer periodismo en paralelo. Es mi pendiente, en algún minuto lo voy a hacer y no me resultó por distintas razones. Y traté de arrancarme al mundo del arte y estudié como 2 o 3 años mientras estudiaba Derecho, alta costura, con una artesana de la alta costura, una señora que cosía a mano en el fondo, con técnicas antiguas y tal. Y me fui a Estados Unidos, jovencita, recién salía de la universidad, decidí a seguir ese camino, el diseño y el estudio del diseño. Y entré a trabajar, me fui con mi primer marido a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, y me conseguí una pega en el taller de costura de la Facultad de Teatro de la Universidad de Stanford. Mira qué Porque tenía todo este conocimiento y en ese taller armaban los vestuarios de las obras de teatro. Correcto. Pero además hacían la restauración de la colección de vestuario que tenía la universidad, que era una colección antigua que estaba en unos refrigeradores, así bien, muy bonito. Y como yo tenía esta técnica histórica en el fondo, me pusieron en el proceso de restauración de los trajes. Y estuve ahí un par de meses y tenía que decidir qué estudiar. Y entonces la directora de este lugar, que era una alemana muy simpática, le digo, no, yo voy a postular a hacer mi posgrado en arte, porque me quiero dedicar a esto. Y me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Por ningún motivo, tú sigues estudiando Derecho y te dedicas a esto además, porque te va a hacer mucho más fácil la vida. Y le hice caso, así que terminé haciendo un magíster en Derecho Internacional en la Universidad de San Francisco. De ahí después retornaste a Chile. Me quedé hartos años, de hecho terminé el magíster, di el bar, que es este examen para poder ejercer leyes en California en este caso, y de nuevo suerte, no sé, el destino. Me consiguió un reemplazo en una empresa que se llama Oracle, que es una tecnológica bien grande, haciendo data entry. Entonces era un reemplazo de 2 semanas y me pasaron una planilla Excel gigante con así unos altos de papeles y metal escribiendo numeritos y haciendo tablas dinámicas. Y llevaba como 2 o 3 días en eso y se asomó por el cubículo Michael, que fue mi jefe mucho tiempo, y me dice, oye, me dicen que eres abogada. Y yo, sí. ¿Y por qué estás haciendo data entry? Y yo, bueno, porque hay que trabajar, necesito trabajar. Por supuesto. Me invitó a almorzar y conversamos un poco más, me invitó a su equipo y entré a trabajar en el equipo de fusiones y adquisiciones de Oracle en ese entonces, viendo licencias tecnológicas, y ahí, bueno, no me salí más del mundo. Ahí empezaste a meterte en el mundo científico-tecnológico. Así es, desde ese lugar. Y después tu aterrizaje en Chile, ¿cómo te metes ya frontalmente en la ciencia, en la innovación, en la tecnología? El aterrizaje en Chile fue directo al Estado. Yo volví el último año del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entré a estudiar a trabajar al Ministerio de Educación, a la división jurídica. Yeah. Y en ese lugar yo venía llegando a Estados Unidos y estábamos en el proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y todo el capítulo de propiedad intelectual, que tenía mucho de tecnología, necesitaba una contraparte. Y entré por ahí a ese mundo. Y luego, bueno, seguí en el Estado muchos años, en el INAPI, en los temas de propiedad intelectual mucho tiempo, como negociadora en tratados de libre comercio, mucho en el mundo de la regulación y la tecnología, y desde ahí fue mi entrada a la ciencia, como desde el mundo de la tecnología aterricé en Milenio, cuando Milenio estaba en economía. Correcto. Cuando era la ICM todavía, la Iniciativa Científica Milenio.
Y nada, pues de ahí, bueno, seguí avanzando en el Estado, en este mundo precioso que es las políticas públicas de ciencia. Bueno, y llegaste al Consejo Nacional. Llegué al Consejo Nacional, sí. ¿Y cómo te has sentido desde entonces, digamos, abarcando estos grandes temas hoy día que revolucionan todo el planeta? Sí, pues. Bueno, desde el Consejo y ahora desde el Ministerio, es como una construcción de muchos años de entender algo que es súper sencillo, pero que es sencillo de decir, pero es muy difícil de hacer, que es cómo hacemos que el conocimiento esté al centro del proceso de decisión y de la generación de políticas públicas. Que cuando decimos, tenemos un desafío en seguridad, las decisiones que tomemos de cómo abordarlo no sean desde la intuición, sino que se basen en evidencia, que tengan la práctica de cuestionarse permanentemente si es que lo que se está haciendo es lo correcto y si no de corregir, que es un método científico finalmente. Y cómo eso empieza a ser parte de la construcción del Estado. Y yo creo que eso ha sido el espacio donde le hemos puesto más energía en este gobierno. Es decir, esto que es la ciencia y que es una forma y una aproximación a las cosas, tiene que estar presente en todo lo que hace el Estado. No en el Ministerio de Ciencia, sino que en todas partes. ¿Y ahí no echas de menos probablemente que te encuentras con una ciudadanía con poca base científica? Con una ciudadanía con poca base científica, con un mundo científico que está aprendiendo a relacionarse con las políticas públicas, con un mundo político que lamentablemente y cada vez con más frecuencia desprecia el conocimiento científico, es decir, con desafíos grandes en todos los espacios, pero también con buenas noticias. Hace poco hicimos en el Ministerio una encuesta a distintos servicios públicos sobre si usaban o no usaban evidencia y qué evidencia usaban. Y para nuestra sorpresa, y una buena sorpresa, lo hacen mucho. Y chequean las distintas plataformas que tiene la NID y lo que se hace con Cincel, ¿verdad? Y son capaces de ir a buscar publicaciones y tienen y contactan a científicos y expertos en su materia. Por lo tanto, con desafíos grandes, a veces la baja preparación en materia científica, pero sobre todo el desprecio que se hace cada vez más frecuente en el mundo político respecto a estas áreas. Sí, ahí hay una dinámica, yo creo que tenemos que acelerar en el país. Y cuando uno, por ejemplo, revisa los resultados a nivel escolar, ya de conocimiento que manejan nuestros estudiantes en comparación internacional, aparecemos con muy bajos niveles, ¿no es cierto?, formativos. Y eso de alguna manera se traduce después en que esta población ciudadana no cuenta con las herramientas necesarias. ¿Cómo ves tú a futuro algunos caminos que podríamos tratar de impulsar? Bueno, lo primero es que hemos mejorado. Yo soy optimista empedernida, así que en ese optimismo... Eso es bueno. Sí. Cuando uno mira los resultados del CIMSE, por ejemplo, estuvimos hace poco con el ministro Cataldo, de hecho, celebrando que habíamos avanzado, queda mucho por desarrollar todavía, pero hay una trayectoria de mejora que se empieza a instalar y eso es, por cierto, positivo y que tiene que seguir ocurriendo. Pero también, y asociado a lo que nos entregan las tecnologías, una cosa que hemos visto y que estamos desarrollando desde el Ministerio es como todos estos aparatos, ¿verdad? El teléfono, las impresoras 3D, estos legos que hoy permiten programar, hacen que sea mucho más fácil llegar con herramientas que facilitan el aprendizaje de la ciencia a muchos rincones. Hay un ejemplo precioso que es la primera visita en terreno que hice como ministra fue a Coyhaique, Aysén. Y pasamos a conocer una escuelita rural de una localidad que se llama Río Bueno. Y en esa escuelita rural había un grupo de profesores con una directora muy pila que se habían conseguido un par de Raspberry Pis y tenían 3 o 4 cosas con lo que le estaban enseñando unos piojos chicos, así unos cositos, unos niñitos de, no sé, 4 o 5 años y después de 7 y de 12, elementos básicos de programación, pero también vínculo con su entorno. Entonces estaban poniendo pequeños sensores afuera del colegio y estaban aprendiendo biología a través de salir a mirar y observar
con herramientas que eran un poco distintas. Y creo que ese camino es uno que es bien interesante, que es que la misma tecnología hoy día, a precios mucho más bajos y con un acceso mucho más masificado, permite abordar el aprendizaje de la ciencia desde otro lugar. Hoy día eso lo estamos ampliando, entonces estamos trabajando con los SLEP para que los SLEP tengan acceso a estos Fab Labs, que además se gestionan por universidades en las regiones, que lo que permiten es experimentar con cosas que a las nuevas generaciones les parecen mucho más cercanas y atractivas. Correcto. Sí. Ahora, tú has sido la ministra que más tiempo lleva en el cargo en el periodo, ¿no es cierto?, de la presidencia del presidente Boric. ¿Cómo has visto estos 2 años, digamos, de enfrentarte a este nuevo mundo, digamos? ¿Y qué ves tú que vas a poder dejar andando para lo poco que ya va quedando para el término de este gobierno, ¿no? Sí. A ver, varias cosas, pero creo que hay una que, bueno, varias, pero hay una que es muy valiosa, que es la relevancia y el reconocimiento que tiene nuestra ciencia en el resto del mundo. Y la forma en cómo nuestro país aborda los desafíos científicos. El presidente ha puesto como eje de todas sus giras internacionales el liderazgo científico-tecnológico de Chile. Y es por eso que acá giraban o científicos o rectores. Ahora venimos llegando de Brasil y nos acompañó el rector de la Universidad Arturo Prat y el rector de la Universidad de Antofagasta. Yeah. Además del el director del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Y lo que uno ve es que en Chile se hace muy buena ciencia, pero además en Chile se valora el conocimiento científico de una manera que es distinta. Usted esto lo debe conocer mejor que yo, pero la Ley Marco de Cambio Climático, por ejemplo, es un ejemplo muy tangible y concreto de cómo como país tomamos la decisión de darle un rol al conocimiento científico, que no es solo el de la investigación, que es esencial, fundamental, que tiene que estar siempre, pero que además queremos que transforme a nuestro país. Sí, bueno, en realidad el tema ambiental, yo diría, desde los años 90, se ha transformado, al menos desde la perspectiva científica, como el ejemplo de una organización de Estado, ¿eh? Porque ha partido con una ley general, se ha ido implementando toda una estructura de lo que podríamos llamar un sistema nacional ambiental, y que ha podido entonces, desde el campo formador, docente, ¿no es cierto?, al campo, podríamos decir, de las políticas públicas, en un contexto continuo, ¿eh? No ha quedado como aislado probablemente como otras áreas. ¿Tú no crees que a nuestro país le hace falta una ley de la ciencia que aglutine, que ordene un poco la mirada en el largo plazo? Porque cuando uno mira hacia atrás, cada presidente trajo algún tipo de programación de apoyo a la ciencia, pero cuando uno mira a otros países europeos, por ejemplo, tienen un programa de 10, de 15 años en el tiempo. ¿Tú ves algo que sea necesario en esa dirección? Sí, y es lo que hemos empujado en esta gestión también, que es como la otra pata, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo miramos nuestro sistema científico. La forma en cómo se había desarrollado hasta ahora era entendido como un conjunto de proyectos. Así es. Yo tengo un proyecto para estudiar, qué sé yo, la temperatura del mar y su impacto en la biodiversidad, hago el proyecto, lo postulo, consigo el financiamiento, lo ejecuto, se acaba. Y después vamos con el siguiente. Sin embargo, y muy personalizada también. Muy personalizada y muy de construir, ejecutar, desarmar, construir, ejecutar, desarmar. Y hacer crecer con esa lógica es muy difícil. Y cuando empezamos a mirar el sistema nos dimos cuenta de que faltaba una pieza que es esencial, que lo tienen los países que efectivamente invierten el 2, el 3% del PIB en ciencia, que es precisamente el comprender que la investigación es una actividad permanente, no es un proyecto, sino que son laboratorios, son líneas de largo plazo, son grupos de personas que están permanentemente haciendo algo, que además realizan proyectos. Correcto. Pero es un además. Y esa pieza, que en otros países se llaman block grants o financiamiento estructural o el nombre que le queramos poner, nosotros no la teníamos.
Y eso ha sido, yo diría, uno de los esfuerzos grandes que hemos hecho como gobierno, que es el Fondo de Investigación en Universidades, que básicamente a lo que apunta es que las universidades puedan tener planes y estrategias de desarrollo de la investigación a 10 años con un financiamiento que les permita ejecutarlo, donde lo que se busca es una estrategia de investigación y no es un proyecto específico. Es un desafío porque presupuestariamente no es secreto para nadie, hasta las noticias los últimos días todo el tiempo, que estamos pasando por un momento donde la incertidumbre internacional, el post-pandemia, hace que no estemos o no tengamos tantos recursos como quisiéramos, pero a pesar de aquello logramos instalar el programa, instalar las semillitas de cómo esto va a ir creciendo y sobre todo incorporar esta lógica que creo es lo que nos va a permitir crecer como país en materia científica. Sí, yo también comparto tu idea, justamente este cambio que se está generando, que yo diría es un cambio conceptual. Así es. Porque va a permitir entonces ahora pensar en otra dimensión que es la que no hemos tenido. Siempre la ciencia, como tú dices, fue muy personalizada y ahora estamos transitando a un área en que de seguir haciendo lo mismo no vamos a poder avanzar nunca del 0,35 del PIB, ¿no es cierto? Claro. Absolutamente, y eso fue la apuesta que hicimos, que incluso yo creo que no es tan popular, pero espero que envejezca bien, ¿verdad? Porque pusimos mucho esfuerzo en hacer ese cambio estructural, ¿verdad? Ese cambio mental y cultural de cómo tiene que trabajarse esto. Y ahora, hecho ese cambio, viene la parte de agregarle recursos, ¿verdad? Pero yo creo que los cambios culturales son más difíciles que conseguir plata. No, sin duda, sin duda. La plata puede llegar si realmente existe el camino que se diseña, ¿no es cierto? Exacto. Mira, estamos terminando el programa y quisiera dejar algún mensaje a la comunidad de lo que puede una ministra proyectar para los próximos tiempos. Sí, sí. Yo creo que nuestro país todavía sigue siendo un lugar donde la ciencia es valorada, donde los chilenos y las chilenas creen en el valor de las vacunas y no consideran que la Tierra sea plana, ¿verdad? Y esa característica es una que es muy valiosa cuando queremos avanzar hacia un país que se desarrolla, donde el pensamiento crítico está al centro, donde la democracia es fuerte. Sin embargo, uno no lo puede dar por seguro para siempre. Y son creencias y son formas de ver el mundo que hoy día efectivamente están bajo amenaza y existen riesgos. Desde el Ministerio de Ciencia y desde la administración del presidente Boric hemos empujado con fuerza por valorizar y relevar la importancia de la ciencia, pero el sostenerlo en el tiempo es un trabajo conjunto. Entonces, a los que escuchan, que sepan que el Ministerio de Ciencia está en esa tarea, pero también que recojan el guante y que lo asuman como propia, porque necesitamos la fuerza de muchos para que esto siga encaminado por las riendas correctas. Sin duda. Bien, vamos a agradecerte, Aysén, el que hayas logrado tener estos minutos para compartir con nosotros, compartir con nuestra comunidad que escucha sobre ciencia, educación y medio ambiente. Y bueno, agradecer también a todos nuestros auditores que nos siguen todos los días, viernes a las 12 del día. Y esperamos volver a conversar contigo un poco más extenso. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Presente, Muchas gracias. Aysén, y me despido entonces de todos nuestros auditores. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Inaugurando el mes de mayo en Sala Máster y compartiendo su primer disco, se presenta por primera vez en este icónico escenario la banda nacional Lambda. La cita es este sábado 3 de mayo a las 19:30 horas. Esta banda chilena lanzó hace pocas semanas su primer trabajo de estudio titulado Perdido.